La sospecha que nace en el silencio. El viento frío de noviembre golpeaba las ventanas del ático de lujo en el exclusivo barrio de Salamanca, Madrid. Elena Vázquez Montemayor observaba desde su despacho la ciudad que se extendía bajo sus pies, mientras revisaba los últimos informes financieros de su imperio empresarial. A sus 42 años, había construido una fortuna valorada en más de 300 millones de euros, pero esa tarde algo perturbaba su habitual concentración. Señora Elena, el pequeño Diego ya está acostado, anunció Carmen Herrera. Desde la puerta del despacho, la niñera, una mujer de 55 años con el cabello gris recogido en un moño impecable, mantenía esa sonrisa serena que había conquistado a Elena desde el primer día. Elena levantó la vista de sus documentos. Carmen llevaba trabajando para ella durante los últimos 3 años, desde que Diego tenía apenas 5 años. Había sido una bendición encontrarla después del divorcio tormentoso con Alejandro, cuando necesitaba desesperadamente a alguien de confianza para cuidar de su hijo mientras ella reconstruía su vida y su empresa. Gracias, Carmen. ¿Ha cenado bien? Sí, señora. Le preparé la tortilla francesa que tanto le gusta, y hemos estado leyendo el libro de aventuras que usted le compró la semana pasada. Carmen se acercó unos pasos. ¿Necesita algo más esta noche? Veo que tiene mucho trabajo. Elena estudió el rostro de Carmen. Había algo en su expresión, una sombra de preocupación que no había notado antes, o tal vez sí la había notado, pero había estado demasiado absorta en sus responsabilidades para prestarle atención. No, Carmen, puedes retirarte. Mañana, tienes libre, ¿verdad? Sí, señora. Visitaré a mi hermana en Alcalá de Henares, como cada viernes. Carmen hizo una pausa, como si quisiera añadir algo más, pero finalmente se limitó a desear buenas noches y se dirigió hacia su habitación. Elena permaneció inmóvil durante varios minutos después de que Carmen se marchara. Algo había cambiado en los últimos meses. Pequeños detalles que individualmente no significaban nada, pero que juntos formaban un patrón que no lograba descifrar. Primero fueron las llamadas telefónicas. Carmen siempre había sido discreta con su vida personal, pero últimamente Elena había notado que recibía llamadas en momentos extraños, y cuando las contestaba, su voz se volvía tensa, casi susurrante. Luego estaba el tema del dinero. Elena le pagaba generosamente, pero Carmen nunca parecía gastar en ella misma. Vestía la misma ropa modesta de siempre, no había cambiado su teléfono móvil anticuado, y cuando Elena le sugirió que se tomara unas vacaciones pagadas, Carmen se había mostrado extrañamente nerviosa, pero lo que más la inquietaba era la forma en que Carmen miraba a Diego últimamente. Había una intensidad en esos ojos grises, una mezcla de amor y dolor que Elena no conseguía interpretar. Era como si Carmen estuviera despidiéndose constantemente del niño, como si cada momento fuera precioso y fugaz. Elena se levantó de su silla y caminó hasta la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban como estrellas terrestres, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente sola. Había construido su éxito sobre la base de la desconfianza, aprendiendo a leer a las personas, a detectar mentiras y manipulaciones. Esa habilidad la había protegido en el mundo empresarial, pero ahora se preguntaba si había sido injusta con Carmen. ¿Qué escondes, Carmen?, murmuró para sí misma. Esa noche, Elena no pudo dormir. Caminó hasta la habitación de Diego y se quedó observando a su hijo mientras dormía. El niño tenía el cabello oscuro y los ojos verdes de su padre, pero su sonrisa era toda suya. A los 8 años, Diego era un niño inteligente y sensible, y Elena sabía que Carmen había sido una influencia positiva en su vida. La niñera le había enseñado valores que ella, absorta en su trabajo, había descuidado, pero las dudas persistían. Al día siguiente, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Contrataría a un investigador privado para que averiguara más sobre Carmen Herrera, no porque desconfiara de ella como cuidadora, sino porque su instinto le decía que había algo más, algo que Carmen necesitaba proteger o esconder. Miguel Serrano había trabajado para Elena en el pasado, investigando a socios comerciales y competidores. Era discreto,
eficiente y, lo más importante, sabía mantener la confidencialidad. Cuando Elena lo llamó esa mañana, Miguel aceptó el trabajo sin hacer preguntas. «Quiero que investigues a Carmen Herrera», le dijo Elena durante su encuentro en un café discreto del centro de Madrid. «Pero hazlo con cuidado, no quiero que se entere, y no quiero que esto afecte a mi hijo». Miguel asintió mientras tomaba notas. «¿Hay algo específico que te preocupe?». Elena vaciló. «Probablemente no es nada, pero tengo la sensación de que hay partes de su vida que no conozco, llamadas extrañas, comportamientos que no encajan. Tal vez sea paranoia mía, pero confía en tu instinto», la interrumpió Miguel. «Siempre has tenido buen ojo para detectar inconsistencias. Dame una semana». Mientras Elena regresaba a su oficina, no podía sacudirse la sensación de que había cruzado una línea invisible. Había violado la privacidad de alguien que había cuidado de su hijo con dedicación y cariño, pero también sabía que, como madre, tenía el deber de proteger a Diego de cualquier peligro potencial. Esa tarde, cuando Carmen regresó de su día libre, Elena la observó con nuevos ojos. La niñera parecía más cansada de lo usual, y había algo en su postura que sugería una carga emocional pesada. «¿Cómo estuvo tu día con tu hermana?», preguntó Elena mientras Carmen preparaba la merienda de Diego. Carmen se quedó inmóvil, por un momento, con la cuchara de mermelada suspendida en el aire. «Muy bien, señora, gracias por preguntar. ¿Vive sola tu hermana?». «Sí, desde que enviudó hace 5 años». Carmen continuó preparando el bocadillo, pero Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. Esa noche, Elena se quedó despierta hasta tarde, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, pero cuando escuchó a Carmen caminar por el pasillo, a las 2 de la madrugada, hablando en voz baja por teléfono, supo que sus sospechas tenían fundamento. «Por favor, dame un poco más de tiempo», escuchó que Carmen susurraba. «Sé que es difícil, pero necesito asegurarme de que todo esté bien antes de». El resto de la conversación se perdió cuando Carmen se alejó, pero Elena había escuchado suficiente para confirmar que algo importante estaba ocurriendo en la vida de su niñera, algo que Carmen sentía que debía ocultar. Los días siguientes pasaron en una extraña tensión. Elena intentaba comportarse normalmente, pero cada mirada, cada gesto de Carmen adquiría un nuevo significado. Había momentos en que sorprendía a la niñera observando a Diego con una expresión de profunda melancolía, como si estuviera memorizando cada detalle del rostro del niño. Una tarde, mientras Elena trabajaba en su despacho, escuchó a Diego preguntarle a Carmen sobre su familia. «¿Tienes hijos, Carmen?», había preguntado el niño con la inocencia característica de su edad. El silencio que siguió fue tan prolongado que Elena se asomó discretamente para ver qué pasaba. Carmen estaba sentada en el sofá, con Diego a su lado, y las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «Tuve un hijo una vez», respondió Carmen finalmente, con una voz quebrada. «Se parecía mucho a ti». «¿Dónde está ahora?», preguntó Diego, acercándose más a Carmen. «Está con Dios, mi niño, está con Dios». Elena se retiró a su despacho, con el corazón acelerado. Había asumido que Carmen no tenía hijos, pero obviamente estaba equivocada. Y si había perdido a un hijo, eso explicaría muchas cosas: la intensidad de su amor por Diego, la melancolía en sus ojos, la forma en que se aferraba a cada momento con el niño, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Qué le había pasado al hijo de Carmen? ¿Por qué nunca había mencionado que era madre? ¿Y qué tenía que ver esto con las llamadas misteriosas y los comportamientos extraños? Mientras esperaba el informe de Miguel, Elena comenzó a experimentar algo que no había sentido en años: una profunda inquietud espiritual. Había crecido en una familia católica, pero el éxito empresarial y las decepciones personales la habían alejado de la fe. Sin embargo, algo en la situación con Carmen la estaba llevando a reflexionar sobre cuestiones más profundas. Esa noche, después de acostar a Diego, Elena se encontró rezando por primera vez en mucho tiempo. No sabía exactamente qué pedía, pero sentía que necesitaba orientación, sabiduría para manejar lo que estaba por descubrir. «Dios, si existes», murmuró en la oscuridad de su habitación,
ayúdame a entender qué está pasando, y ayúdame a hacer lo correcto, sea lo que sea. No esperaba una respuesta, pero esa noche durmió más profundamente de lo que había dormido en semanas, y en sus sueños, vio a Carmen abrazando a un niño que no era Diego, un niño que gradualmente se desvanecía entre sus brazos mientras ella lloraba desconsoladamente. Al despertar, Elena supo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría, no solo su percepción de Carmen, sino posiblemente su propia vida. La investigación revelaría secretos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la pérdida y la redención. Revelaciones en las sombras. El informe de Miguel Serrano llegó un martes lluvioso de diciembre. Elena lo recibió en su oficina, con las manos temblorosas mientras abría el sobre Manila que contenía información que podría cambiar todo. Había esperado encontrar algo relativamente simple. Tal vez Carmen tenía deudas, o estaba ayudando económicamente a algún familiar, pero lo que leyó la dejó sin aliento. Carmen Herrera, 55 años, natural de Cuenca, comenzaba el informe. Casada con Roberto Morales en 1989, enviudó en 2015, madre de un hijo, David Morales Herrera, nacido en 1992, fallecido en 2018 a los 26 años en un accidente de tráfico. Elena sintió que se le encogía el corazón. Carmen había perdido a su hijo apenas 5 años atrás, justo antes de comenzar a trabajar para ella, pero había más información que la desconcertó por completo. Desde 2019, Carmen Herrera ha estado visitando regularmente el centro de menores Esperanza en Alcalá de Henares, donde trabaja como voluntaria. Registros financieros muestran que ha estado donando el 80% de su salario al centro, específicamente para el cuidado de un menor, Lucas Martínez, de 11 años, ingresado en el centro en 2019 tras el fallecimiento de su abuela, su única tutora legal. Elena dejó caer el informe sobre su escritorio. Carmen no visitaba a una hermana los viernes. Visitaba a un niño en un centro de menores, un niño al que había estado apoyando económicamente con el dinero que Elena le pagaba, pero la información más impactante estaba en la última página del informe. Miguel había incluido una fotografía del niño Lucas, tomada discretamente durante una de las visitas de Carmen. Elena se quedó sin respiración al ver la imagen. Lucas Martínez tenía el cabello oscuro, los ojos verdes, y una sonrisa que le resultaba inquietantemente familiar. El parecido con Diego era notable, pero había algo más. El niño se parecía también a alguien más, a alguien cuyo rostro Elena había tratado de olvidar. Con manos temblorosas, Elena buscó en su archivo personal una fotografía que había guardado desde hacía años. Era una imagen de Alejandro, su exmarido, cuando tenía aproximadamente la misma edad que Lucas. El parecido era innegable. Dios mío, murmuró Elena, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Tomó su teléfono y llamó a Miguel inmediatamente. Necesito que investigues más sobre Lucas Martínez, le dijo sin preámbulos. Necesito saber todo sobre su familia, especialmente sobre su padre. Elena, ¿estás bien? Te escuchas alterada. Solo hazlo, Miguel. Es urgente. Mientras esperaba más información, Elena no pudo concentrarse en nada. Caminó por su ático como un animal enjaulado, tratando de procesar las implicaciones de lo que había descubierto. ¿Era posible que Carmen hubiera encontrado a Lucas porque se parecía a Diego, o había algo más profundo? Esa tarde, cuando Carmen regresó de llevar a Diego al colegio, Elena la observó con nuevos ojos. La niñera parecía más pálida de lo usual, y había una tensión en sus movimientos que no había notado antes. Carmen, ¿puedo hablar contigo un momento?, dijo Elena, tratando de mantener un tono casual. Por supuesto, señora. ¿Ha pasado algo? Elena condujo a Carmen hasta su despacho y cerró la puerta. Durante un momento, las dos mujeres se miraron. En silencio, Elena podía ver que Carmen sabía que algo había cambiado. ¿Cómo murió tu hijo?, preguntó Elena directamente. Carmen se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. ¿Por qué pregunta eso, señora Elena? Porque creo que tienes derecho a hablar de él.
y porque creo que he sido una empleadora egoísta que nunca te ha preguntado sobre tu dolor. Carmen se sentó lentamente en una de las sillas frente al escritorio de Elena. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. David murió, en un accidente de coche en la A2, cuando regresaba de una entrevista de trabajo en Madrid. Llovía mucho esa noche, y el otro conductor se había quedado dormido al volante. Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Era un buen chico, señora Elena, estudiaba ingeniería informática, quería formar una familia, tener hijos. ¿Por qué nunca me contaste esto? Porque cuando vine a trabajar para usted, el dolor era tan intenso que no podía hablar de él, sin desmoronarme. Y luego, cuando conocí a Diego, Carmen hizo una pausa, luchando por controlar sus emociones. Diego me ayudó a sanar. Cuidar de él era como tener una segunda oportunidad de ser madre. Elena sintió una punzada de culpa. Había contratado a Carmen en un momento de desesperación, después de que 2 niñeras anteriores hubieran resultado inadecuadas. Nunca se había molestado en preguntar por las motivaciones profundas de Carmen para querer el trabajo. Carmen, hay algo más que necesito preguntarte. Elena respiró profundamente. ¿Quién es Lucas Martínez? El rostro de Carmen se descompuso completamente. Se levantó de la silla como si hubiera sido electrocutada, y Elena pudo ver el pánico en sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted de Lucas? Eso no importa ahora, lo que importa es que me digas la verdad. Carmen comenzó a pasear por el despacho, con las manos temblorosas. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de desesperación. Lucas es especial para mí. Cuando David murió, pensé que nunca volvería a sentir propósito en mi vida. Pero hace 3 años, cuando comencé a hacer voluntariado en el centro de menores, conocí a Lucas. Había perdido a su abuela, que era su única familia, y estaba tan perdido, tan lleno de dolor. ¿Y te recordó a tu hijo? Al principio, sí, pero después me di cuenta de que no era solo eso. Lucas necesitaba amor, necesitaba estabilidad, y yo necesitaba sentir que podía ser útil otra vez. Carmen se detuvo frente a Elena. He estado ahorrando dinero, señora Elena. Quería solicitar la custodia de Lucas, darle un hogar de verdad. Elena sintió como si le hubieran quitado un peso de encima y, al mismo tiempo, como si hubiera adquirido uno nuevo. La explicación de Carmen era conmovedora, pero también planteaba complicaciones que no había anticipado. Carmen, ¿sabes algo sobre el padre de Lucas? Murió cuando Lucas era muy pequeño. Por eso, el niño vivía con su abuela. Carmen frunció el ceño. ¿Por qué pregunta eso? Elena se debatió internamente. ¿Debería mostrarle la fotografía? ¿Debería compartir sus sospechas? Decidió proceder con cautela. He visto una foto de Lucas. Se parece mucho a Diego. Carmen asintió lentamente. Sí, por eso me sentí tan conectada con él desde el principio. Era como si el destino nos hubiera puesto en el camino del otro. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Carmen resonaban en su mente. Era como si el destino nos hubiera puesto en el camino del otro. Pero Elena sospechaba que había algo más que el destino involucrado. Al día siguiente, Miguel la llamó con información adicional sobre Lucas Martínez. Elena, he encontrado algo interesante. El padre de Lucas se llamaba Santiago Martínez, y murió en 2015 en un accidente laboral. Pero hay algo raro en los registros. La madre de Lucas aparece como desconocida en su certificado de nacimiento. ¿Qué significa eso? Significa que Santiago Martínez registró al niño como padre soltero, pero nunca declaró quién era la madre. Es posible que la madre fuera menor de edad, o que hubiera alguna razón legal para ocultar su identidad. Elena sintió que se le erizaba la piel. Miguel, necesito que investigues si hay alguna conexión entre Santiago Martínez y mi exmarido Alejandro. ¿Alejandro? ¿Por qué? Solo hazlo, y necesito que sea lo más discreto posible. Mientras esperaba más información, Elena tomó una decisión que sabía que podría cambiar todo. Esa tarde, después de que Carmen llevara a Diego al parque, Elena manejó hasta Alcalá de Henares. El centro de menores, Esperanza, era un edificio modesto pero bien cuidado, rodeado de un pequeño jardín. Elena se quedó en su coche durante varios minutos,
observando a los niños jugar en el patio. Cuando vio a Lucas, su corazón se aceleró. El niño era casi idéntico a Diego, pero había algo más en su expresión, una madurez prematura que hablaba de pérdidas y desilusiones. Cuando Lucas sonrió a uno de los cuidadores, Elena vio exactamente la misma sonrisa que Alejandro tenía cuando era joven. «Dios mío», murmuró Elena, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Lucas es hijo de Alejandro. Esa revelación lo cambiaba todo. No solo explicaba el parecido físico, sino también por qué Carmen se había sentido tan conectada con el niño. Sin saberlo, había estado cuidando del medio hermano de Diego, pero también planteaba preguntas más profundas. ¿Sabía Alejandro que tenía otro hijo? ¿Había ocultado esta información durante su matrimonio? Y más importante aún, ¿qué debería hacer Elena con esta información? Esa noche, Elena se encontró rezando otra vez, pidiendo sabiduría, para manejar una situación que se había vuelto infinitamente más complicada de lo que había imaginado. Señor, muéstrame el camino correcto, oró en silencio, ayúdame a saber qué hacer por Lucas, por Carmen, por Diego, y por mí misma. Mientras rezaba, Elena sintió una presencia tranquilizadora, como si no estuviera sola en su lucha. Era la primera vez en años que experimentaba algo que podría describir como fe, y la sensación era tanto reconfortante como desafiante. Al día siguiente, Elena supo que había llegado el momento de tomar decisiones que podrían cambiar no solo su vida, sino las vidas de todos los que amaba. Pero primero, necesitaba saber toda la verdad sobre Lucas y su conexión con Alejandro. La investigación continuaría, pero Elena ya sabía que había cruzado un punto de no retorno. Los secretos que había descubierto la obligarían a enfrentar no solo el pasado de Carmen, sino también su propio pasado y las decisiones que habría que tomar sobre el futuro. Verdades enterradas. El teléfono sonó a las 7 de la mañana de un viernes gris de diciembre. Elena había pasado otra noche en vela, luchando con las implicaciones de lo que había descubierto sobre Lucas. Cuando vio el nombre de Miguel en la pantalla, supo que estaba a punto de recibir información que cambiaría todo. Elena, necesitas sentarte para escuchar esto, dijo Miguel sin preámbulos. Elena se dirigió a su despacho y cerró la puerta cuidadosamente. Carmen estaba preparando el desayuno de Diego, y no podía arriesgarse a que escuchara la conversación. Dime, dijo Elena, con la voz tensa. Santiago Martínez trabajó para la empresa de construcción de Alejandro entre 2010 y 2012. Más específicamente, trabajó en el proyecto de urbanización Las Colinas en Guadalajara. Miguel hizo una pausa significativa. Elena, ese proyecto se desarrolló durante los años en que tú y Alejandro estaban teniendo problemas matrimoniales. Elena sintió que se le secaba la boca. Recordaba perfectamente ese periodo. Alejandro pasaba semanas fuera de casa, supervisando personalmente el proyecto Las Colinas. Había sido una época de distanciamiento entre ellos, cuando ella había comenzado a sospechar que él podría estar teniendo una aventura. Hay más, continuó Miguel. He encontrado registros de que Alejandro visitaba regularmente un bar llamado El Rincón en Guadalajara, donde trabajaba una camarera llamada Isabel Martínez. Isabel era la hermana de Santiago. Elena se dejó caer en su silla. ¿La hermana de Santiago? Sí. Isabel Martínez tenía 18 años en 2012 cuando nació Lucas. Murió en 2013 por complicaciones relacionadas con el consumo de drogas, y Santiago se quedó como único tutor del niño. Estás diciendo que Alejandro tuvo una aventura con Isabel, y que Lucas es su hijo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y hay más evidencia. He encontrado registros de que Alejandro hizo varios pagos en efectivo a Santiago Martínez entre 2012 y 2015, pagos que no están relacionados con su trabajo en la construcción. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Durante todos esos años, Alejandro había ocultado la existencia de Lucas. Había estado pagando a Santiago para mantener el secreto, y cuando Santiago murió, probablemente creyó que el secreto moriría con él. Miguel, ¿crees que Carmen sabe algo de esto? No lo creo. Según mis investigaciones,
Carmen conoció a Lucas por casualidad cuando comenzó a hacer voluntariado en el centro. No hay evidencia de que supiera de la conexión con Alejandro. Después de colgar, Elena se quedó sentada en su despacho durante más de una hora, tratando de procesar toda la información. Carmen había estado cuidando del hijo secreto de Alejandro sin saberlo, usando el dinero que Elena le pagaba para mantener a su propio medio hermano de Diego. La ironía era tan profunda que resultaba casi espiritual. Elena había contratado a Carmen para que cuidara de Diego, y Carmen había usado ese empleo para cuidar de Lucas. Sin saberlo, Elena había estado indirectamente apoyando a su hijastro. Señora Elena, ¿está bien? La voz de Carmen la sobresaltó. Elena levantó la vista para encontrar a Carmen parada en la puerta del despacho, con una expresión de preocupación genuina. Carmen, necesitamos hablar. ¿Ha ocurrido algo con Diego? No, no es sobre Diego, es sobre Lucas. Elena vio como el rostro de Carmen se puso pálido. La niñera entró al despacho y cerró la puerta detrás de ella. Señora Elena, si he hecho algo malo, no has hecho nada malo, Carmen, pero necesito que me digas todo lo que sabes sobre la familia de Lucas. Durante la siguiente hora, Elena extrajo de Carmen toda la información que tenía sobre Lucas. La niñera le contó sobre la muerte de su abuela, sobre la soledad del niño, sobre su inteligencia excepcional y su anhelo por tener una familia. ¿Nunca te preguntaste por qué Lucas no tiene información sobre su madre en sus registros? Preguntó Elena. Los trabajadores sociales dijeron que era común en casos como el suyo, que tal vez la madre era muy joven, o que había circunstancias especiales. Carmen frunció el ceño. ¿Por qué pregunta eso? Elena se debatió internamente. ¿Debería decirle la verdad a Carmen? ¿Tenía derecho a mantener el secreto que Alejandro había guardado durante tanto tiempo? Carmen, hay algo que necesitas saber sobre Lucas, algo que cambia todo. Elena le contó sobre la investigación, sobre la conexión entre Santiago Martínez y Alejandro, sobre la aventura y los pagos en efectivo. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Carmen pasaba por una gama completa de emociones: sorpresa, incredulidad, comprensión, y finalmente, una mezcla de dolor y esperanza. ¿Está diciendo que Lucas es hermano de Diego?, preguntó Carmen con voz quebrada. Medio hermano, sí. Carmen se levantó y comenzó a caminar por el despacho, con las manos temblorosas. Dios mío, eso explica tantas cosas. La forma en que Diego y Lucas se parecen, la sensación que siempre tuve de que había algo especial en mi conexión con ese niño. ¿Qué quieres decir con que Diego y Lucas se parecen? ¿Los has visto juntos? Carmen se detuvo abruptamente. Una vez, hace algunos meses, llevé a Diego conmigo al centro. Él insistió en acompañarme, y yo no pude negarme. Cuando Diego y Lucas se vieron, fue como si se reconocieran. Jugaron juntos como si se conocieran de toda la vida. Elena sintió una punzada de emoción. ¿Dijeron algo sobre el parecido? Diego comentó que Lucas se parecía a él, pero pensé que era solo la imaginación de un niño. Nunca se me ocurrió que pudiera haber una conexión real. Carmen se sentó otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. Señora Elena, ¿qué vamos a hacer ahora? Esa pregunta resonó en la mente de Elena durante el resto del día. ¿Qué iban a hacer? Lucas era legalmente un huérfano, viviendo en un centro de menores, sin saber que tenía un padre vivo y un hermano a pocos kilómetros de distancia. Diego no tenía idea de que tenía un hermano. Y Alejandro había construido una nueva vida, probablemente creyendo que su secreto estaba enterrado para siempre. Esa noche, después de acostar a Diego, Elena tomó una decisión. Necesitaba confrontar a Alejandro, necesitaba saber la verdad completa de sus propios labios, y necesitaba entender por qué había ocultado la existencia de Lucas durante tanto tiempo. Alejandro vivía ahora en Barcelona, donde había expandido su empresa de construcción. Elena lo llamó y le pidió que viniera a Madrid para una conversación importante sobre Diego. ¿Ha pasado algo con nuestro hijo?, preguntó Alejandro, con genuina preocupación en su voz. No exactamente, pero necesito verte, es urgente. Alejandro llegó al día siguiente por la tarde. Elena había enviado a Carmen y Diego a pasar el día en el Retiro,
para asegurarse de que estarían solos durante la conversación. Cuando Alejandro entró al ático, Elena se sintió transportada al pasado, a pesar de los años transcurridos. Desde su divorcio, su exmarido seguía siendo un hombre atractivo, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos verdes que había heredado Diego, pero ahora Elena podía ver esos rasgos también en Lucas, y la semejanza le resultaba perturbadora. «Elena, te ves preocupada. ¿Qué ha pasado?», preguntó Alejandro, sentándose en el sofá del salón. Elena se quedó de pie. Necesitaba mantener el control de la situación. «Alejandro, necesito que me hables sobre Isabel Martínez». El cambio en el rostro de Alejandro fue inmediato e inconfundible. El color se desvaneció de sus mejillas, y sus ojos se llenaron de algo que Elena no había visto en mucho tiempo: miedo genuino. «¿Quién te ha hablado de Isabel?». «Eso no importa. Lo que importa es que me digas la verdad sobre Lucas». Alejandro se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Durante varios minutos, permaneció en silencio, con los hombros tensos y la respiración agitada. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó finalmente, sin darse la vuelta. «Contrataste a su tío para que trabajara en las colinas. Tuviste una aventura con ella. Cuando nació Lucas, pagaste a Santiago para que mantuviera el secreto». Alejandro se giró lentamente. «Elena, necesitas entender las circunstancias». «¿Las circunstancias?». «Alejandro, ese niño ha estado viviendo en un centro de menores. Su abuela murió hace 3 años, y él no tiene a nadie». «¿Cómo sabes eso?». Elena le contó sobre Carmen, sobre su trabajo voluntario en el centro, sobre los pagos que la niñera había estado haciendo con su propio salario. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Alejandro pasaba por una gama completa de emociones. «Dios mío», murmuró Alejandro cuando Elena terminó. «No sabía que Santiago había muerto». «Los pagos. Yo creía que estaba cuidando bien de Lucas». «¿Cuándo fue la última vez que viste a Lucas?». «Nunca lo vi. Nunca quise verlo». Alejandro se sentó pesadamente en el sofá. «Elena, cuando Isabel me dijo que estaba embarazada, yo entré en pánico. Nuestro matrimonio ya estaba mal, tú habías empezado a sospechar de mis ausencias, y yo era un cobarde». «¿Un cobarde?». «Sí, le dije a Isabel que no podía reconocer al niño, que destruiría mi familia y mi carrera. Ella era tan joven, tan vulnerable. Cuando nació Lucas, Santiago me llamó. Me dijo que Isabel había muerto por una sobredosis, y que él se haría cargo del niño». Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y tú creíste que con enviar dinero ya habías cumplido tu responsabilidad?». «No sabía qué más hacer. Santiago me aseguró que Lucas estaría bien cuidado, que nunca sabría sobre mí. Creí que era lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ti?». Alejandro bajó la cabeza. «Tienes razón. Fue lo mejor para mí. Fue la decisión más cobarde y egoísta que he tomado en mi vida». Verdades enterradas. El teléfono sonó a las 7 de la mañana de un viernes gris de diciembre. Elena había pasado otra noche en vela, luchando con las implicaciones de lo que había descubierto sobre Lucas. Cuando vio el nombre de Miguel en la pantalla, supo que estaba a punto de recibir información que cambiaría todo. «Elena, necesitas sentarte para escuchar esto», dijo Miguel sin preámbulos. Elena se dirigió a su despacho y cerró la puerta cuidadosamente. Carmen estaba preparando el desayuno de Diego, y no podía arriesgarse a que escuchara la conversación. «Dime», dijo Elena, con la voz tensa. «Santiago Martínez trabajó para la empresa de construcción de Alejandro entre 2010 y 2012. Más específicamente, trabajó en el proyecto de urbanización Las Colinas en Guadalajara». Miguel hizo una pausa significativa. «Elena, ese proyecto se desarrolló durante los años en que tú y Alejandro estaban teniendo problemas matrimoniales». Elena sintió que se le secaba la boca. Recordaba perfectamente ese periodo. Alejandro pasaba semanas fuera de casa, supervisando personalmente el proyecto Las Colinas. Había sido una época de distanciamiento entre ellos, cuando ella había comenzado a sospechar que él podría estar teniendo una aventura. «Hay más», continuó Miguel. «He encontrado registros de que Alejandro visitaba regularmente un bar llamado El Rincón en Guadalajara, donde trabajaba una camarera llamada Isabel Martínez.
Isabel era la hermana de Santiago. Elena se dejó caer en su silla. ¿La hermana de Santiago? Sí. Isabel Martínez tenía 18 años en 2012 cuando nació Lucas. Murió en 2013 por complicaciones relacionadas con el consumo de drogas, y Santiago se quedó como único tutor del niño. Estás diciendo que Alejandro tuvo una aventura con Isabel, y que Lucas es su hijo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, y hay más evidencia. He encontrado registros de que Alejandro hizo varios pagos en efectivo a Santiago Martínez entre 2012 y 2015, pagos que no están relacionados con su trabajo en la construcción. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Durante todos esos años, Alejandro había ocultado la existencia de Lucas. Había estado pagando a Santiago para mantener el secreto, y cuando Santiago murió, probablemente creyó que el secreto moriría con él. Miguel, ¿crees que Carmen sabe algo de esto? No lo creo. Según mis investigaciones, Carmen conoció a Lucas por casualidad cuando comenzó a hacer voluntariado en el centro. No hay evidencia de que supiera de la conexión con Alejandro. Después de colgar, Elena se quedó sentada en su despacho durante más de una hora, tratando de procesar toda la información. Carmen había estado cuidando del hijo secreto de Alejandro sin saberlo, usando el dinero que Elena le pagaba para mantener a su propio medio hermano de Diego. La ironía era tan profunda que resultaba casi espiritual. Elena había contratado a Carmen para que cuidara de Diego, y Carmen había usado ese empleo para cuidar de Lucas. Sin saberlo, Elena había estado indirectamente apoyando a su hijastro. Señora Elena, ¿está bien? La voz de Carmen la sobresaltó. Elena levantó la vista para encontrar a Carmen parada en la puerta del despacho, con una expresión de preocupación genuina. Carmen, necesitamos hablar. ¿Ha ocurrido algo con Diego? No, no es sobre Diego, es sobre Lucas. Elena vio como el rostro de Carmen se puso pálido. La niñera entró al despacho y cerró la puerta detrás de ella. Señora Elena, si he hecho algo malo. No has hecho nada malo, Carmen, pero necesito que me digas todo lo que sabes sobre la familia de Lucas. Durante la siguiente hora, Elena extrajo de Carmen toda la información que tenía sobre Lucas. La niñera le contó sobre la muerte de su abuela, sobre la soledad del niño, sobre su inteligencia excepcional y su anhelo por tener una familia. ¿Nunca te preguntaste por qué Lucas no tiene información sobre su madre en sus registros? Preguntó Elena. Los trabajadores sociales dijeron que era común en casos como el suyo, que tal vez la madre era muy joven, o que había circunstancias especiales. Carmen frunció el ceño. ¿Por qué pregunta eso? Elena se debatió internamente. ¿Debería decirle la verdad a Carmen? ¿Tenía derecho a mantener el secreto que Alejandro había guardado durante tanto tiempo? Carmen, hay algo que necesitas saber sobre Lucas, algo que cambia todo. Elena le contó sobre la investigación, sobre la conexión entre Santiago Martínez y Alejandro, sobre la aventura y los pagos en efectivo. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Carmen pasaba por una gama completa de emociones: sorpresa, incredulidad, comprensión, y finalmente, una mezcla de dolor y esperanza. ¿Está diciendo que Lucas es hermano de Diego? Preguntó Carmen con voz quebrada. Medio hermano. Sí. Carmen se levantó y comenzó a caminar por el despacho, con las manos temblorosas. Dios mío, eso explica tantas cosas. La forma en que Diego y Lucas se parecen, la sensación que siempre tuve de que había algo especial en mi conexión con ese niño. ¿Qué quieres decir con que Diego y Lucas se parecen? ¿Los has visto juntos? Carmen se detuvo abruptamente. Una vez, hace algunos meses, llevé a Diego conmigo al centro. Él insistió en acompañarme, y yo no pude negarme. Cuando Diego y Lucas se vieron, fue como si se reconocieran. Jugaron juntos como si se conocieran de toda la vida. Elena sintió una punzada de emoción. ¿Dijeron algo sobre el parecido? Diego comentó que Lucas se parecía a él, pero pensé que era solo la imaginación de un niño. Nunca se me ocurrió que pudiera haber una conexión real. Carmen se sentó otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. Señora Elena, ¿qué vamos a hacer ahora? Esa pregunta resonó en la mente de Elena durante el resto del día. ¿Qué iban a hacer? Lucas era legalmente un huérfano,
viviendo en un centro de menores, sin saber que tenía un padre vivo y un hermano a pocos kilómetros de distancia. Diego no tenía idea de que tenía un hermano, y Alejandro había construido una nueva vida, probablemente creyendo que su secreto estaba enterrado para siempre. Esa noche, después de acostar a Diego, Elena tomó una decisión. Necesitaba confrontar a Alejandro, necesitaba saber la verdad completa de sus propios labios, y necesitaba entender por qué había ocultado la existencia de Lucas durante tanto tiempo. Alejandro vivía ahora en Barcelona, donde había expandido su empresa de construcción. Elena lo llamó y le pidió que viniera a Madrid para una conversación importante sobre Diego. ¿Ha pasado algo con nuestro hijo?, preguntó Alejandro, con genuina preocupación en su voz. No exactamente, pero necesito verte, es urgente. Alejandro llegó al día siguiente por la tarde. Elena había enviado a Carmen y Diego a pasar el día en el retiro, para asegurarse de que estarían solos durante la conversación. Cuando Alejandro entró al ático, Elena se sintió transportada al pasado, a pesar de los años transcurridos. Desde su divorcio, su exmarido seguía siendo un hombre atractivo, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos verdes que había heredado Diego, pero ahora Elena podía ver esos rasgos también en Lucas, y la semejanza le resultaba perturbadora. Elena, te ves preocupada. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alejandro, sentándose en el sofá del salón. Elena se quedó de pie, necesitaba mantener el control de la situación. Alejandro, necesito que me hables sobre Isabel Martínez. El cambio en el rostro de Alejandro fue inmediato e inconfundible. El color se desvaneció de sus mejillas, y sus ojos se llenaron de algo que Elena no había visto en mucho tiempo: miedo genuino. ¿Quién te ha hablado de Isabel? Eso no importa. Lo que importa es que me digas la verdad sobre Lucas. Alejandro se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Durante varios minutos, permaneció en silencio, con los hombros tensos y la respiración agitada. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó finalmente, sin darse la vuelta. Contrataste a su tío para que trabajara en las colinas. Tuviste una aventura con ella. Cuando nació Lucas, pagaste a Santiago para que mantuviera el secreto. Alejandro se giró lentamente. Elena, necesitas entender las circunstancias. ¿Las circunstancias? Alejandro, ese niño ha estado viviendo en un centro de menores. Su abuela murió hace 3 años, y él no tiene a nadie. ¿Cómo sabes eso? Elena le contó sobre Carmen, sobre su trabajo voluntario en el centro, sobre los pagos que la niñera había estado haciendo con su propio salario. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Alejandro pasaba por una gama completa de emociones. Dios mío, murmuró Alejandro cuando Elena terminó. No sabía que Santiago había muerto. Los pagos. Yo creía que estaba cuidando bien de Lucas. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Lucas? Nunca lo vi. Nunca quise verlo. Alejandro se sentó pesadamente en el sofá. Elena, cuando Isabel me dijo que estaba embarazada, yo entré en pánico. Nuestro matrimonio ya estaba mal. Tú habías empezado a sospechar de mis ausencias, y yo era un cobarde. ¿Un cobarde? Sí, le dije a Isabel que no podía reconocer al niño, que destruiría mi familia y mi carrera. Ella era tan joven, tan vulnerable. Cuando nació Lucas, Santiago me llamó. Me dijo que Isabel había muerto por una sobredosis, y que él se haría cargo del niño. Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y tú creíste que con enviar dinero ya habías cumplido tu responsabilidad? No sabía qué más hacer. Santiago me aseguró que Lucas estaría bien cuidado, que nunca sabría sobre mí. Creí que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ti? Alejandro bajó la cabeza. Tienes razón. Fue lo mejor para mí. Fue la decisión más cobarde y egoísta que he tomado en mi vida. El peso de la confesión. La mañana de lunes amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo de Elena. Había pasado el fin de semana en una montaña rusa emocional, alternando entre la determinación de hacer lo correcto y el miedo a las consecuencias de sus decisiones. Cuando Carmen llegó a las 7 de la mañana, como siempre, Elena ya la estaba esperando en la cocina. Carmen, necesitamos hablar antes de que Diego se despierte, dijo Elena,
señalando la mesa donde había preparado café para ambas. Carmen se sentó cautelosamente. En los últimos días, había notado un cambio en la actitud de Elena, una intensidad que no había visto antes. ¿Es sobre Lucas otra vez?, preguntó Carmen suavemente. Es sobre todo, Carmen. Sobre Lucas, sobre Diego, sobre Alejandro, y sobre lo que vamos a hacer ahora que conocemos la verdad. Elena le contó sobre su conversación con Alejandro, sobre su confesión y sobre la culpa que había cargado durante todos estos años. Mientras hablaba, vio cómo los ojos de Carmen se llenaban de lágrimas. Pobre niño, murmuró Carmen, todos estos años, creyendo que no tenía familia, cuando su padre y su hermano estaban tan cerca. Carmen, Alejandro quiere conocer a Lucas, pero está aterrorizado. Dice que no sabe cómo ser padre para un niño que no conoce. ¿Y qué le dijo usted? Elena suspiró. Le dije que el amor es más fuerte que el miedo, pero ahora me pregunto si tengo derecho a tomar esa decisión por todos. ¿Qué pasa si Lucas no quiere conocer a Alejandro? ¿Qué pasa si Diego se siente traicionado por no haberle dicho que tiene un hermano? Carmen se acercó y tomó las manos de Elena. Señora Elena, durante 3 años he visto cómo usted ha criado a Diego con amor y valores sólidos. Ese niño tiene un corazón enorme, y he visto cómo Lucas anhela tener una familia. Tal vez el miedo no debería ser lo que guíe nuestras decisiones. ¿Qué sugieres que hagamos? Creo que deberíamos empezar poco a poco. Tal vez podríamos organizar para que Diego y Lucas se vuelvan a ver, sin presiones. Que se conozcan como amigos primero. Elena asintió. ¿Y después? Después, cuando sea el momento adecuado, podríamos contarles la verdad. Pero primero, necesitamos preparar a Diego. Esa misma tarde, Elena decidió tener una conversación con su hijo. Cuando regresó del colegio, lo encontró haciendo los deberes en su habitación. Diego, ¿puedo hablar contigo sobre algo importante? El niño de 8 años levantó la vista de sus libros. Estoy en problemas, mamá. No, mi amor. Solo quiero preguntarte algo. Elena se sentó en la cama, junto a él. ¿Recuerdas cuando fuiste con Carmen a visitar a los niños del centro? Sí, me gustó mucho, especialmente Lucas. Es muy divertido. ¿Te gustaría volver a verlo? Los ojos de Diego se iluminaron. ¿Puedo? ¿Podemos invitarlo a casa? Elena sintió una punzada de emoción. ¿Te gustaría que Lucas viniera a casa? Sí, podríamos jugar con mis videojuegos, y podría enseñarle mi colección de coches, y tal vez podríamos ver películas juntos. La inocencia de Diego era conmovedora. Elena sabía que pronto tendría que explicarle que Lucas era más que un amigo potencial. Diego, ¿alguna vez has pensado cómo sería tener un hermano? El niño se quedó pensativo. A veces, mis amigos que tienen hermanos dicen que es divertido, pero también que pelean mucho. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, mi amor. Esa noche, Elena llamó a la directora del Centro de Menores, Esperanza. María José Ruiz era una mujer de mediana edad que había dedicado su vida a cuidar de niños en situaciones difíciles. Señora Vázquez Montemayor, es un placer escucharla. Carmen me ha hablado mucho sobre usted y su generosidad. ¿Mi generosidad? Sí. Carmen nos ha contado que usted la apoya en su trabajo voluntario aquí. Indirectamente, usted ha sido una gran benefactora para Lucas. Elena sintió una mezcla de ironía y gratitud. Sin saberlo, había estado ayudando a su hijastro durante 3 años. Señora Ruiz, me gustaría hablar con usted sobre Lucas. Es posible que hayamos encontrado una familia para él. ¿En serio? Eso sería maravilloso. Lucas es un niño especial, pero ha tenido muchas dificultades para adaptarse a las familias de acogida. Dice que prefiere quedarse en el centro porque aquí tiene a Carmen. ¿Qué tipo de dificultades? Nada serio. Es solo que Lucas es muy inteligente y sensible. Ha perdido mucho en su corta vida, y creo que tiene miedo de volver a perder a alguien que ama. Elena programó una reunión con la directora para la semana siguiente. Sabía que el proceso de adopción sería complejo, especialmente dadas las circunstancias únicas de la situación. El miércoles por la tarde, Elena recibió una llamada inesperada de Alejandro. Elena, he estado pensando en lo que hablamos. Quiero conocer a Lucas.
¿Estás seguro? No, no estoy seguro de nada, pero sé que no puedo seguir siendo un cobarde. Ese niño es mi hijo, y merece saber que tiene una familia. ¿Qué propones? ¿Podrías organizar un encuentro? Tal vez algo casual, sin presiones. Podría ser que Diego y yo fuéramos a visitarlo al centro, como si fuera una visita normal. Elena se quedó en silencio, procesando la sugerencia. ¿Le vas a decir a Diego que Lucas es su hermano? Creo que deberíamos esperar a ver cómo va el primer encuentro. Pero Elena, antes de hacer cualquier cosa, necesito pedirte perdón. ¿Perdón? Por haberte ocultado esto durante tanto tiempo, por haberte hecho pasar por todo este proceso sola, por no haber sido el hombre que tú y Diego merecían. Elena sintió lágrimas en los ojos. Alejandro, todos hemos cometido errores. Lo que importa es lo que hacemos ahora. El sábado por la mañana, Elena, Diego y Alejandro se dirigieron al centro de menores Esperanza. Diego estaba emocionado por la perspectiva de volver a ver a Lucas, mientras que Alejandro estaba visiblemente nervioso. ¿Estás bien, papá?, preguntó Diego, notando la tensión de su padre. Sí, hijo, solo estoy un poco nervioso por conocer a tu amigo. Cuando llegaron al centro, Carmen ya los estaba esperando. Había llegado temprano para preparar a Lucas para la visita. Lucas está muy emocionado, le dijo Carmen a Elena. No ha hablado de otra cosa en toda la semana. Cuando Lucas apareció en el patio, Elena vio como Alejandro se quedaba sin respiración. El parecido entre padre e hijo era innegable, pero más que eso, Elena pudo ver el reconocimiento inmediato en los ojos de Alejandro. Era como si estuviera viendo a un joven Diego, pero con una sombra de tristeza que le partía el corazón. Diego, gritó Lucas, corriendo hacia ellos. ¿Viniste? Los dos niños se abrazaron como si fueran hermanos que se habían separado por años, lo cual, Elena reflexionó, era exactamente lo que eran. Lucas, te presento a mi papá, dijo Diego, tirando de la mano de Alejandro. Elena observó cómo Lucas levantaba la vista hacia Alejandro. Por un momento, vio confusión en los ojos del niño, como si hubiera algo familiar pero no pudiera identificar qué era. Hola, Lucas, dijo Alejandro, con la voz quebrada. Diego me ha hablado mucho de ti. Papá, ¿estás llorando?, preguntó Diego, preocupado. Alejandro se limpió rápidamente las lágrimas. Es solo que, Lucas me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. Durante las siguientes 2 horas, Elena observó cómo Alejandro interactuaba con Lucas. Podía ver el dolor en los ojos de su exmarido, pero también una ternura que no había visto en años. Lucas, por su parte, parecía gravitar hacia Alejandro de una manera que iba más allá de la simple cortesía. Señor Alejandro, dijo Lucas, en un momento, ¿usted tiene más hijos además de Diego? Alejandro se quedó inmóvil. ¿Por qué preguntas eso, Lucas? No sé, es solo que siento como si lo conociera de antes. Elena vio como Alejandro luchaba por controlar sus emociones. A veces, dijo finalmente, conocemos a personas que nos resultan familiares, aunque no sepamos por qué. Cuando llegó el momento de marcharse, Lucas se aferró a Diego y a Alejandro. ¿Volverán a visitarme?, preguntó con voz suplicante. Por supuesto, respondió Alejandro, arrodillándose para estar a la altura de Lucas. Volveremos muy pronto. En el camino de regreso, Diego no paró de hablar sobre Lucas, sobre lo divertido que era y sobre cómo deseaba que pudiera venir a vivir con ellos. ¿Crees que eso sería posible, mamá?, preguntó Diego. Elena intercambió miradas con Alejandro a través del retrovisor. Tal vez, mi amor, tal vez. Esa noche, Alejandro se quedó a cenar. Después de acostar a Diego, él y Elena se sentaron en el salón. No puedo seguir con esto, dijo Alejandro abruptamente. No puedo seguir fingiendo que Lucas es solo un amigo de Diego. ¿Qué quieres hacer? Quiero decirle la verdad a Diego y a Lucas. Quiero ser el padre que debería haber sido desde el principio. Elena asintió. Entonces lo haremos, pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que preparar a ambos niños para la verdad. ¿Cómo le decimos a un niño de 8 años que tiene un hermano que no conocía? ¿Cómo le decimos a un niño de 11 años que su padre ha estado vivo todo este tiempo? Con amor, respondió Elena.
con paciencia, y con la esperanza de que el amor sea suficiente para superar el dolor. Esa noche, Elena rezó más intensamente de lo que había rezado en años. Pidió sabiduría para manejar las conversaciones difíciles que estaban por venir. Pidió fuerza para ayudar a Alejandro a ser el padre que Lucas necesitaba, y pidió que de alguna manera, toda la verdad y el dolor pudieran transformarse en algo hermoso. Señor, murmuró en la oscuridad, ayúdanos a sanar las heridas que hemos causado, ayúdanos a ser una familia, aunque no sea de la manera que habíamos planeado. Al día siguiente, Elena sabía que habían llegado a un punto de no retorno. Era hora de que todas las verdades salieran a la luz, sin importar cuán dolorosas fueran, pero también sabía que al final de ese proceso, si todo salía bien, 4 vidas podrían ser transformadas para siempre. La revelación que cambia todo. El domingo por la mañana, Elena despertó con una sensación de propósito que no había experimentado en años. Había tomado la decisión de que ese día sería cuando todas las verdades saldrían a la luz. Había hablado con Carmen la noche anterior, y juntas habían elaborado un plan para revelar gradualmente la verdad tanto a Diego como a Lucas. Hoy es el día, le dijo a Carmen cuando la niñera llegó temprano esa mañana. ¿Estás segura de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Carmen, con evidente nerviosismo. No, no estoy segura de nada, pero sé que mantener el secreto ya no es una opción. Elena había decidido empezar con Diego. A las 10 de la mañana, después de que el niño terminara su desayuno, lo llamó a su despacho. Diego, necesito contarte algo muy importante sobre Lucas. El niño se sentó en el sillón grande, con las piernas colgando, y Elena se dio cuenta de lo pequeño que se veía. A sus 8 años, estaba a punto de recibir información que cambiaría su comprensión del mundo. ¿Qué pasa con Lucas, mamá? Elena respiró profundamente. Mi amor, ¿recuerdas cuando te pregunté cómo sería tener un hermano? Sí, bueno, resulta que tú tienes un hermano mayor que se llama Lucas. Diego frunció el ceño, procesando la información. ¿Lucas es mi hermano? ¿Cómo puede ser eso? Porque tu papá es también el papá de Lucas. Pero Lucas no sabe que Alejandro es su padre. El niño se quedó en silencio durante varios minutos. Elena podía ver cómo su mente trabajaba, tratando de entender las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Por qué Lucas no vive con nosotros si es mi hermano?, preguntó finalmente. Porque tu papá no sabía que la mamá de Lucas había muerto, y que Lucas no tenía familia. Papá cometió un error muy grande hace mucho tiempo, y ahora estamos tratando de arreglarlo. ¿Qué tipo de error? Elena se debatió sobre cuánto debería explicar. Cuando papá y yo estábamos casados, él conoció a otra mujer. Esa mujer se convirtió en la mamá de Lucas, pero papá tenía miedo de contarme sobre Lucas, así que nunca lo hizo. Diego se quedó pensativo. ¿Estás enojada con papá? Ya no, mi amor. Estoy triste de que hayamos perdido tanto tiempo sin conocer a Lucas, pero ya no estoy enojada. ¿Eso significa que Lucas puede venir a vivir con nosotros? Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la inocencia de su hijo. Eso esperamos, Diego, pero primero, necesitamos contarle la verdad a Lucas. Y eso va a ser muy difícil. ¿Puedo ayudar? ¿Cómo? Puedo decirle que me da mucha alegría tener un hermano. Puedo decirle que lo quiero mucho. Elena abrazó a Diego con fuerza. Eres un niño increíble, ¿lo sabías? Mientras tanto, Alejandro había ido al centro para hablar con Lucas. La directora, María José Ruiz, había accedido a darles un espacio privado para la conversación. Lucas, ¿puedo hablar contigo sobre algo importante?, preguntó Alejandro cuando encontró al niño leyendo en la biblioteca del centro. ¿Es sobre Diego? ¿Está bien? Diego está bien. Esto es sobre ti, Lucas, sobre tu familia. Lucas cerró el libro y miró a Alejandro con atención. ¿Qué pasa con mi familia? No tengo familia. Eso es lo que necesito contarte, Lucas. Si tienes familia, tienes un padre y un hermano. El niño se quedó inmóvil. ¿Cómo puede ser eso? Santiago me dijo que mi papá había muerto. Alejandro se sentó junto a Lucas, luchando por encontrar las palabras correctas. Lucas, tu papá no murió, tu papá soy yo. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Lucas miró a Alejandro con una mezcla de confusión, esperanza y dolor. ¿Usted es mi papá?, preguntó con voz temblorosa. Sí, Lucas, soy tu papá. Pero entonces, ¿por qué no me conocía? ¿Por qué no vivía conmigo? Alejandro sintió que se le partía el corazón. Porque cometí un error terrible, Lucas. Cuando tu mamá murió, tu tío Santiago me dijo que él te cuidaría. Yo era un cobarde, tenía miedo de ser tu papá, y dejé que Santiago tomara esa responsabilidad. ¿Sabía que yo existía? Sí, sabía que existías. Y todos los días, desde entonces, he lamentado no haber sido valiente suficiente para ser tu padre. Lucas se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Diego sabe que soy su hermano? Sí, se lo dijimos esta mañana. Está muy emocionado de saber que tiene un hermano mayor. ¿Y la mamá de Diego? Elena también lo sabe. Ella fue quien descubrió la verdad sobre quién eres. Lucas se giró para mirar a Alejandro. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque mi amigo Santiago murió, y te quedaste sin familia. Porque Carmen, sin saberlo, te ha estado cuidando con el dinero que Elena le paga. Porque el destino nos ha puesto en el mismo camino. Y esta vez no voy a ser un cobarde. ¿Qué significa eso? Significa que quiero ser tu papá, Lucas. Quiero que vengas a vivir conmigo y con Diego. Quiero enseñarte a andar en bicicleta, ayudarte con los deberes, llevarte al cine. Quiero hacer todas las cosas que debería haber hecho durante los últimos 11 años. Lucas se acercó lentamente a Alejandro. ¿Y si no soy un buen hijo? ¿Y si no me quiere después de conocerme mejor? Alejandro tomó las manos de Lucas entre las suyas. Lucas, ya te quiero. Te he querido desde el momento en que nací, pero tenía demasiado miedo para admitirlo. Nada de lo que hagas o digas va a cambiar eso. ¿Pero qué pasa con Diego? ¿Va a estar celoso de mí? ¿Quieres que te diga lo que Diego me dijo esta mañana cuando le contamos que era su hermano? Lucas asintió. Dijo, papá, eso significa que puedo enseñarle a Lucas todos mis juegos favoritos. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Lucas sonrió. ¿En serio dijo eso? En serio, Diego está deseando que vengas a casa. ¿Cuándo? Tan pronto como podamos hacer los arreglos legales. Pero Lucas, antes de que eso pase, necesito que entiendas algo muy importante, que ser una familia no va a ser fácil. Hemos perdido muchos años, y va a tomar tiempo conocernos realmente. Habrá momentos difíciles, peleas, malentendidos, pero si estamos todos comprometidos a trabajar juntos, creo que podemos ser una familia muy especial. Lucas se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Finalmente, se acercó a Alejandro y lo abrazó. Papá, dijo suavemente, estoy listo para ir a casa. Esa tarde, Elena recibió una llamada de Alejandro. Elena, Lucas quiere conocer a su nueva familia. ¿Pueden venir al centro? Cuando Elena, Diego y Carmen llegaron al centro, encontraron a Lucas esperándolos en el patio, con una pequeña maleta en la mano. ¿Ya te vas?, preguntó Diego, corriendo hacia su hermano. Sí, respondió Lucas. Voy a casa con mi familia. Elena observó cómo los dos niños se abrazaban, y sintió que algo profundo y sanador estaba ocurriendo. Carmen estaba llorando abiertamente, y Elena pudo ver que eran lágrimas de alegría. ¿Puedo llamarte mamá Elena?, preguntó Lucas, cuando se acercó a ella. Puedes llamarme como te sientas cómodo, Lucas. Entonces te llamaré mamá Elena, hasta que me acostumbre a llamarte mamá. Esa noche, cuando toda la familia estaba reunida en el ático de Elena, ocurrió algo que ninguno de ellos había anticipado. Después de la cena, mientras los niños jugaban en el salón, Lucas se acercó a Elena. Mamá Elena, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, Lucas. ¿Crees que mi mamá está contenta de que haya encontrado una familia? Elena se quedó sin palabras por un momento. ¿Por qué preguntas eso, Lucas? Porque anoche tuve un sueño. Soñé que mi mamá estaba parada junto a mi cama, y me dijo que había estado cuidando de mí todo este tiempo, esperando el momento correcto para reunirme con mi familia. Elena sintió una presencia espiritual tan fuerte que casi la mareó. ¿Qué más te dijo en el sueño? Me dijo que Carmen había sido su ángel en la tierra, cuidándome hasta que pudiera estar con
mi verdadera familia, y me dijo que ya no tenía que estar triste, porque ahora tenía todo lo que siempre había querido. Elena abrazó a Lucas con fuerza. Creo que tu mamá está muy contenta, Lucas. Creo que ella ha estado velando por ti todo este tiempo. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Elena se quedó despierta, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Había comenzado con la sospecha de que Carmen ocultaba algo, y había terminado con la reunión de una familia que no sabía que existía. Gracias, murmuró en la oscuridad, dirigiéndose no sabía exactamente a quién, pero sintiendo que alguien la estaba escuchando. Gracias por usar mis sospechas para crear algo hermoso. Al día siguiente, Elena sabía que comenzaría el proceso legal para que Alejandro obtuviera la custodia de Lucas, pero también sabía que la parte más difícil ya había terminado. La verdad había salido a la luz, y el amor había demostrado ser más fuerte que el miedo. La familia,